mapa y la brújula, leyendo a Gramsci con los pies. Es la pedagogía de la crueldad, la ventana que encierra la verdad. Solo la verdad nos hará libres, la verdad. ¡Ja! Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Una lectura de este versículo en clave profana sería: en esta batalla, solo la verdad es revolucionaria. Hay una ironía que estructura nuestra época y conviene nombrarla sin eufemismos. Las nuevas derechas latinoamericanas y globales han hecho de Antonio Gramsci, comunista, preso de Mussolini y muerto por el fascismo, su manual de estrategia. Agustín Laje lo confiesa casi con orgullo en La Batalla Cultural, editado en 2022. Antes lo habían hecho los europeos de la nueva derecha, Alain de Benoit y Marco Tarchi, que llegaron a autodenominarse gramscianos de derecha. El razonamiento es transparente. Si la izquierda conquistó el sentido común de Occidente por la vía cultural, entonces la derecha debe librar y ganar esa misma guerra de posiciones, conocer al enemigo para replicarlo. El problema no es que lean a Gramsci, el problema es que lo leen decapitado. Se quedan con el mapa, la topografía del poder y tiran a la basura la brújula que le daba sentido. Gramsci distingue dos esferas donde se ejerce el poder: la sociedad política, el Estado en sentido estricto, ejército, policía, tribunales y burocracia, que domina por coerción, y la sociedad civil, escuela, iglesia, medios editoriales, academia, industrias culturales, que dirige por consenso. Una clase es hegemónica cuando no solo domina, sino que dirige, cuando ha logrado que las demás clases acepten su visión del mundo como si fuera el orden natural de las cosas. La hegemonía para Gramsci es dirección intelectual y moral antes que dominación. Aquí está el nudo que la derecha visceral no entiende, o entiende y desecha. Ganar la hegemonía significa convencer. Y convencer, en el sentido gramsciano, no es persuadir con cualquier técnica, es demostrarle a las clases subalternas que un proyecto les conviene, que responde a sus intereses, que amplía su vida. La hegemonía auténtica se construye porque el consenso está fundado en algo real: cultura, conocimiento, comprensión del contexto sistémico y la elaboración de una contrahegemonía basada en los valores emergentes de los de abajo. Por eso, Gramsci necesitaba de la ciencia, la cultura, el saber social, y lo diríamos hoy, con más razón, del conocimiento tradicional de los pueblos. ¿La hegemonía es una pedagogía o no es nada? Lo que las derechas aprendieron es la ingeniería de la hegemonía, sin su ética. Aprendieron que hay que ocupar la sociedad civil, a ver si le resuena lo siguiente: fundar medios masivos de comunicación, dominar las editoriales, realizar ferias de libro como las de Guadalajara, establecer canales de streaming, ejércitos de tuiteros, tiktokers, youtubers, pero no para ganar la conciencia, sino para imponerla. Y donde encuentran resistencia, pasan a la otra pata del poder gramsciano, la coerción. Diatriba, descalificación, falsificación, violencia verbal y cada vez con menos disimulo, la violencia física. Es muy fácil identificar a los liberales de la nueva derecha. Nunca te dejarán hablar. No razonan, pelean, no hablan, gritan. El objetivo no es el argumento ni el diálogo, es el escándalo. No se persigue la verdad, sino la emoción y el impacto. El sociólogo argentino Ezequiel Saferstein lo documentó con precisión.
La apropiación de Gramsci por Lage es instrumental, hecha de ejemplos ad hoc y descontextualizados para conocer al enemigo. Stephen Forti y Pablo Stefanoni lo dijeron aún más claro. No es que Bannon sea leninista ni que Lage sea gramsciano. Se trata de un parasitismo ideológico, un secuestro semántico para romper la baraja y confundir las coordenadas de izquierda y derecha. Toman las palabras del adversario para vaciarlas. Gramsci, además, dejó una advertencia que parece escrita para estos años. Escribió que la crisis consiste precisamente en que lo viejo agoniza y lo nuevo no termina de nacer, y que en ese interregno aparecen los signos mórbidos, los monstruos. Vivimos ese interregno. La derecha visceral es uno de los monstruos, no el nacimiento de un orden nuevo, sino la putrefacción espectacular de uno viejo que se niega a morir. Se las llama derechas radicales, extremas derechas, ultraderechas, pero yo les propongo una nueva corrección, que no es cosmética sino epistemológica. Radical viene de raíz. Ser radical es ir a la raíz de las cosas, esto es, a su esencia, y por tanto, a su verdad. Marx lo escribió con exactitud. Ser radical es tomar las cosas por la raíz. En ese sentido riguroso, casi ninguna de estas derechas es radical. No van a la raíz de nada. No les interesa la esencia ni la verdad. Por eso las llamo derechas viscerales. En el saber popular se dice que alguien habla con las vísceras. Lo que en verdad se quiere decir es que esas ideas nunca pasaron por la razón. Pasaron por la emoción pura, y no por las mejores emociones, no por la compasión, la esperanza o la solidaridad, sino por las más oscuras, el miedo, el enojo, la ira. Emociones de supervivencia que empujan a decidir también en las urnas, sin razonamiento de mediano ni de largo plazo, sin razonamiento, en rigor, con puro reflejo de sobrevivencia. Aquí conviene tomar en serio al adversario. Como pide Stefanoni, él describe a la extrema derecha como una comunidad emocional más que un proyecto homogéneo. Es exactamente eso. Su coherencia no es programática. Sus economías van del anarcocapitalismo al proteccionismo, sino afectiva. Lo son un estado de ánimo, el resentimiento, la nostalgia de un orden perdido, la rabia contra la casta, los zurdos de mierda, los globalistas, los inmigrantes. Corey Robin mostró en La mente reaccionaria que la reacción es, en el fondo, la experiencia sentida de una pérdida de privilegio. El reaccionario es alguien a quien le quitaron algo o teme que se lo quiten y quiere que el mundo lo pague. La operación central de la derecha visceral es, entonces, producir conmoción permanente para que no surja el pensamiento. Mantener a la sociedad en un estado de alarma continua, la caravana que invade, el pedófilo que acecha, el comunista que viene por tus hijos, el extranjero que te reemplaza, porque una población aterrada no razona, reacciona. Byung-Chul Han lo teorizó como psicopolítica. El poder ya no reprime desde afuera, seduce y agota desde adentro. La emoción se vuelve el medio de producción más eficiente porque moviliza a la persona por debajo de su conciencia. Spinoza, 3 siglos antes, ya había nombrado a las pasiones tristes, el miedo, la esperanza servil, como aquellas que disminuyen nuestra potencia de obrar y nos hacen gobernables. Miguel Benasayac y Gerard Schmidt recuperaron esa idea para diagnosticar una época que funciona como con el combustible de la amenaza. La derecha visceral, en su núcleo contrailustrada. La Ilustración apostó a que la humanidad saliera de su minoría de edad usando su propia razón, como lo especificaba Kant. La derecha visceral apuesta a lo contrario, a mantener a las mayorías en una minoría de edad, emocional permanente, donde otros piensan por ellas y ellas solo sienten. No es casual que su enemigo declarado sea la razón crítica, la universidad pública, la ciencia, los expertos. No combaten una ideología, combaten la posibilidad misma de pensar. Si el objetivo es gobernar la emoción,
La herramienta es el relato. Y el relato se fabrica, no es metáfora. Existe una ingeniería del discurso público con nombre propio. Joseph Overton describió en el think tank estadounidense McKinney Center lo que hoy llamamos la ventana de Overton, el rango de ideas que una sociedad considera decibles y aceptables en un momento dado. Fuera de la ventana está lo impensable, dentro de lo discutible, lo sensato, lo popular, lo político. Overton observó un mecanismo. Las derechas viscerales lo convirtieron en una arma ofensiva. Su método consiste en desplazar la ventana, tomar una idea inaceptable e inmoral y arrastrarla por etapas hasta volverla política pública. Las 5 etapas son un manual de normalización de lo intolerable. La primera, de lo indispensable a lo radical. La idea es tabú. La sociedad la ve como inmoral o imposible. Solo circula en grupos marginales. Segundo, de lo radical a lo aceptable. Empieza a ser nombrada por expertos o académicos afines. Se debate sin escándalo, pierde el carácter de prohibida y se vuelve objeto de estudio. Tercera, de lo aceptable a lo sensato. Se la presenta como opción lógica racional. Los medios y líderes de opinión la tratan con normalidad. Se ofrecen argumentos para convencer a la mayoría. Cuarta, de lo sensato a lo popular. Gana apoyo en las encuestas y en la calle. Se vuelve conversación. No apoyarla empieza a volverse como anticuado. Quinta, de lo popular a lo político. Los partidos la incorporan a sus programas, se transforma en ley o en política pública. Apliquemos este mecanismo a lo que tenemos delante: la deportación masiva y las redadas del ICE, separando familias, encerrando personas sin debido proceso, la destrucción de Gaza y las decenas de miles de muertos transmitidos en vivo, la represión en Bolivia, en Chile, en Ecuador, en El Salvador. Cada uno de estos horrores recorre las etapas de la ventana. Primero fue inaceptable, un crimen. Luego, cotidianeidad, una noticia más. Luego, necesidad. Hay que poner orden, es por seguridad. Eran los argumentos. Y finalmente, regulación. Se legaliza, se institucionaliza, se vuelve política de Estado con presupuesto y uniforme. La atrocidad no se oculta, se normaliza. Ese es el trabajo del relato. El insumo de esta ingeniería es la posverdad, pero la palabra engaña. No se trata simplemente de mentir. Harry Frankfurt hizo una distinción decisiva. El mentiroso todavía respeta la verdad porque necesita conocerla para negarla. El charlatán, el productor de bullshit, es indiferente a la verdad. No le importa si lo que dice es cierto o falso. Solo le importa el efecto. La derecha visceral es maquinaria de charlatanería en ese sentido técnico. No le importa la verdad, sino el efecto. Hannah Arendt ya lo había visto en las raíces del totalitarismo. El sujeto ideal no es el convencido, sino aquel para quien ya no existe la diferencia entre hecho y ficción, entre verdadero y falso. Cuando esa distinción colapsa, todo es posible. Esta fábrica tiene infraestructura. Noam Chomsky y Edward Herman describieron la fabricación del consenso en los medios masivos. George Lakoff mostró que quien impone en el marco, el framing, gana el debate antes de que empiece. Por eso la derecha nombra vida al aborto prohibido, libertad a la desregulación y sentido común a sus dogmas. Elizabeth Noel Newman explicó en La espiral del silencio que cuando una opinión parece dominante, los disidentes callan, y ese silencio la hace parecer aún más dominante. En la era digital, todo esto se potencia. Shoshana Zuboff describió el capitalismo de la vigilancia que extrae y modela nuestra atención. Han habla de infocracia. Los memes, los bots y los algoritmos de TikTok destilan indignación en dosis adictivas. Stefanoni, en su ensayo de 2026, Un fantasma recorre el mundo, lo llama directamente la máquina de guerra reaccionaria. No un partido, sino todo un ecosistema que produce sentido común a escala industrial. Y aquí
hay que ser tajantes, porque es donde más se equivoca cierta izquierda distraída y donde la derecha más se aprovecha. Esta batalla no se queda en la esfera de lo subjetivo ni en la superestructura. El relato no es solo de palabras, tiene plena terrenalidad y produce efectos muy concretos, materiales, sobre cuerpos reales. El propio Gramsci había roto con el marxismo mecánico que separaba una base económica dura de una superestructura ideológica blanda. Su concepto de bloque histórico nombra justamente la unidad de estructura y superestructura. Las ideas no reflejan la economía, la constituyen. Luis Althusser lo llevó más lejos al hablar de la materialidad de la ideología. La ideología no existe en la cabeza de las personas como fantasma, existe materialmente en prácticas y aparatos. La escuela, la iglesia, los medios, la familia, que producen sujetos dóciles. La ideología tiene ladrillos. Sigamos la cadena causal, porque es literal. La palabra se vuelve marco, el marco se vuelve política, la política se vuelve ley, y la ley se vuelve presupuesto, y el presupuesto se vuelve cuerpo. Cuerpos deportados, cuerpos hambreados por la austeridad, cuerpos encarcelados, cuerpos bombardeados como en Gaza. El relato de que el migrante es una amenaza no termina en un tuit, termina en una jaula. El relato de la escasez y el equilibrio fiscal no terminan en un editorial, terminan en un hospital sin insumos y en un salario que no alcanza. Naomi Klein mostró en la doctrina del shock cómo la conmoción, el desastre, la crisis y el miedo se usa deliberadamente para imponer en el aturdimiento colectivo las medidas que en frío serían rechazadas. La emoción visceral es la anestesia, la cirugía es el despojo. Este es el punto que conecta esta batalla con la economía política del saqueo. La atomización afectiva no es un daño colateral, es un proyecto. Pierre Dardot y Christian Laval, en La nueva razón del mundo, describieron cómo el neoliberalismo fabrica un tipo de sujeto, el empresario de sí mismo, que se vive como individuo aislado, responsable único de su suerte, competidor de todos. Foucault ya había anticipado esa gubermentalidad que gobierna no reprimiendo, sino produciendo determinadas formas de ser libre. Margaret Thatcher lo dijo con brutal franqueza. No existe eso que llaman sociedad, solo hay individuos. Esa frase es el programa, porque un individuo aislado, aterrado y compitiendo, es infinitamente más explotable que una comunidad organizada. De ahí que la derecha visceral tenga un enemigo específico y constante, toda forma de organización comunitaria, sindicatos, asambleas, comunidades indígenas, cooperativas, colectivos de barrio, movimientos de mujeres. La víscera, el miedo y la rabia dirigido hacia abajo, contra el vecino, el diferente, el de al lado, es el caldo de cultivo para disolver esos lazos y empujar del nosotros al yo. Mark Fisher lo llamó realismo capitalista, esa sensación asfixiante de que es más el fin del mundo que el fin del capitalismo. Precisamente porque nos han quitado hasta el lenguaje de lo colectivo. La ultradivisión de lo común es la precondición del control, el dominio y la explotación. Ese caldo visceral incuba además racismos nuevos, y son nuevos porque ya casi no hablan de razas. Etienne Balibar e Immanuel Wallerstein describieron el racismo sin razas, o neorracismo, un racismo diferencialista que no dice hay razas superiores, eso quedó desprestigiado tras Auschwitz, sino las culturas son incompatibles, cada quien en su lugar, el derecho a la diferencia. La nueva derecha de Benoit fabricó precisamente ese giro, tomar el lenguaje progresista de la diferencia cultural y darle vuelta para justificar la exclusión. Es un racismo que se disfraza de respeto por la identidad y termina en muro, deportación y campo. Achille Mbembe puso el nombre más crudo a su consecuencia,
la necropolítica. Si la biopolítica de Foucault administraba la vida, la necropolítica administra la muerte. Define quién puede vivir y quién puede morir, quién es persona y quién es población sobrante. Gaza es su laboratorio más visible. Las fronteras militarizadas, sus zonas de aplicación cotidiana. Aimé Césaire ya había advertido que la barbarie colonial siempre regresa como boomerang al corazón de las metrópolis que la practicaron. Y regresó. En América Latina, Rita Segato ofrece la clave antropológica, la pedagogía de la crueldad, el espectáculo de la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres, de los pobres o de los migrantes, educa y enseña a la sociedad a desafectivizarse, a mirar el sufrimiento ajeno con indiferencia, a aceptar la cosificación. Cada video de una golpiza normalizada, cada burla al que se hunde en una clase, la crueldad no es un exceso del sistema, es su sistema pedagógico. Frente a esto, hay que decir algo que la derecha visceral quiere solo olvidar: las formas comunitarias de organización, los pueblos originarios, las economías del cuidado, los corredores bioculturales, el saber tradicional que sostiene la vida de los territorios, no son folclore ni pasado. Son la reserva concreta de contrahegemonía, los lugares donde todavía se practica un nosotros, que el proyecto visceral necesita destruir. Defenderlos no es nostalgia, es estrategia. Hay que atreverse a sostener un punto incómodo, que la derecha explota y la izquierda a veces no sabe sostener. Es cierto que las democracias occidentales son, en buena medida, democracias realmente existentes. Igual que el socialismo realmente existente fue llamado así, porque nunca fue el socialismo que prometía. Nunca han sido estas democracias en sentido etimológico democracias, es decir, gobiernos del pueblo, y difícilmente podrán serlo mientras el poder económico esté concentrado en pocos países y en pocas manos. Pensar que esa concentración de poder no orienta el rumbo político, cultural y social de nuestras sociedades sería pecar de ingenuidad. Sheldon Wolin habló de totalitarismo invertido, no el promovido por el partido único que impone desde el Estado, sino desde la corporación que vacía la democracia desde adentro, dejando las formas y quitándoles el contenido. Nadia Urbinati describió en La democracia desfigurada por el plebiscitarismo. Jacques Rancière recordó que el odio a la democracia es tan antiguo como la democracia misma. Siempre hubo élites escandalizadas por el poder de cualquiera. No hay que olvidar, incluso en estos momentos, cuando hay youtubers manifestándose en contra del voto popular y solo el voto para unos cuantos. Pero este es el nudo decisivo, la línea que no se puede borrar. Hay dos maneras opuestas de criticar la democracia realmente existente y llevan a mundos antagónicos. La crítica desde la izquierda dice: la democracia liberal es insuficiente porque es demasiado poca democracia. Hay que radicalizarla, extenderla a la economía, al trabajo, al territorio, al cuerpo. Chantal Mouffe reclama un pluralismo agonista que devuelva el conflicto legítimo a la política. En su traverso habla del posfascismo, precisamente para no confundir la crítica emancipadora con la reacción. La crítica desde la derecha visceral dice lo contrario. La democracia falla porque hay demasiada democracia, porque vota gente que no debería. Y aquí no se trata de una fantasía, es una ofensiva real y en marcha. En el ejercicio de la ventana de Overton, que cuestiona el papel del voto universal y promueve el sufragio solo para unos pocos ilustrados, como si siglos de conquistas democráticas pudieran tirarse por la borda a fuerza de influencers e ideólogos. Curtis Yarvin y la neorreacción proponen abiertamente reemplazar la democracia por una suerte de monarquía corporativa. Peter Thiel escribió que ya no cree que la libertad y la democracia sean compatibles. Hans Hermann Hoppe tituló un libro, Democracia, el dios que fracasó. Jason Brennan defiende la epistocracia, el gobierno de los que saben. Esto no es marginal, son las ideas que circulan en los despachos y los podcasts de quienes hoy financian y asesoran a los gobiernos.
La misma frase, la democracia realmente existente es una farsa, significa cosas opuestas en cada boca. En la de la izquierda, hagamos la verdadera, profundicémosla. En la de la derecha visceral, abulámosla, entreguémosla a los mejores, le hace a los dueños. Confundir ambas es caer en la trampa. El cinismo que dice todos son iguales, la democracia es mentira, es hoy la antesala perfecta para que alguien te ofrezca el orden a cambio de tu voto, el último que emitirías. Pero, ¿cómo debemos responder? No ciertamente con más víscera. El error sería mirarse en el espejo del enemigo, producir nuestra propia máquina de miedo y de rabia, nuestra propia charlatanería, pero solo de signo contrario. Ese camino ya lo perdimos antes de empezar, porque en el terreno de la pura emoción degradada, la derecha visceral siempre va a jugar de local. La respuesta es volver al principio. Solo la verdad es revolucionaria. Gramsci escribió que decir la verdad, llegar juntos a la verdad, es un acto revolucionario. No la verdad con mayúscula de los dogmáticos, esa es otra forma de dominación, sino la verdad como construcción colectiva y liberadora. Por eso, la contrahegemonía necesita, como decíamos al inicio, 4 ingredientes que la derecha visceral desprecia: la ciencia, la cultura, el conocimiento tradicional y el saber social. Paulo Freire mostró el método, la concientización. La tarea de los oprimidos es aprender a leer la palabra y leer el mundo al mismo tiempo, para descubrir que el orden que los aplasta no es natural ni eterno, sino histórico y por tanto transformable. Boaventura de Sousa Santos amplió el horizonte con las epistemologías del sur y la ecología de saberes. Contra el epistemicidio, el asesinato de los conocimientos de los pueblos, hay que reconocer que la ciencia occidental no es el único saber válido, que el conocimiento tradicional, campesino e indígena es también rigor, es también verdad y es también herramienta de vida. Y he aquí que hay que hacer una precisión disruptiva sobre la emoción para no caer en un racionalismo ingenuo. El problema de la derecha visceral no es que use emoción. Toda política moviliza afectos y una izquierda sin pasión es un cadáver administrativo. El problema es que usa la emoción amputada de la razón y del proyecto. Aristóteles lo sabía. La persuasión legítima integra patos, es decir, emoción, logos, es decir, argumento, y ethos, es decir, carácter. La derecha visceral secuestró el patos y asesinó a los otros dos. La contrahegemonía no consiste en renunciar a la emoción, sino en reintegrarla. Emociones ancladas en verdad y orientadas a un proyecto de vida compartido. Indignación con análisis, esperanza con estrategia y rabia que sabe contra quién está dirigida. Un ensayo que se pretende disruptivo no puede terminar dándose la razón a sí mismo. Hay que conceder lo que hay que conceder, porque en esas concesiones está la mitad de la explicación de por qué estamos perdiendo. Primero, la derecha visceral no habrá aprendido en el vacío. Aprendió sobre democracias que efectivamente traicionaron a sus pueblos, sobre progresismos que a veces confundieron la emancipación con una agenda de consumo simbólico dirigida exclusivamente a clases medias urbanas, mientras las mayorías se empobrecían. Stefanoni tiene razón. La izquierda perdió la batalla cultural del siglo XXI en parte por arrogancia, por reírse del que sufría en lugar de escucharlo, por ceder la bandera de la rebeldía y la incorrección a quienes la usaron en su contra. La juventud y los sectores más golpeados por el neoliberalismo no se fueron a la derecha por estúpidos, se fueron porque alguien, aunque fuera con mentiras, les habló de su bronca cuando nadie más lo hacía. Segundo, llamar visceral, emocional o irracional al votante de la derecha puede volverse, si no se tiene cuidado,
otra forma de desprecio ilustrado. Ese mismo desprecio ilustrado que denunció la ofensiva contra el sufragio. La crueldad de creerse más inteligente que el pueblo es la puerta de entrada al epistocratismo. La distinción fina entonces es esta. La crítica no es a la gente que siente miedo. El miedo es legítimo, sus causas son reales, sino a los ingenieros que fabrican y explotan ese miedo para conducirlo contra los intereses de quienes lo sienten. No se combate al pueblo, se disputa con quienes lo engañan. Tercero, hay que evitar el espejo. Si la única respuesta es un nuevo relato de igual intensidad emocional y de igual desprecio por el matiz, habremos construido nuestro propio monstruo. La ventaja moral y estratégica de la contrahegemonía es que puede permitirse la verdad. La derecha visceral no. Su proyecto se derrumbaría si sus bases descubrieran que el ajuste, que el despojo y la crueldad los perjudican. Y los perjudican a ellos primero. Nosotros no tenemos ese problema. Podemos decir la verdad porque la verdad, esta vez sí, está de nuestro lado material. Eso es todo el secreto y toda la apuesta.